Hola, bienvenidos. Saludos a todos. Mi nombre es Lázaro Macías. Yo soy uno de los ingenieros preventas para SailPoint en Latinoamérica. Y hoy queremos darles una breve presentación de un servicio relativamente nuevo para SailPoint. Si tienen un poco de información sobre la compañía, nosotros estamos básicamente enfocados en lo que sería el gobernar el acceso a diferentes aplicaciones, acceso, etcétera. Pero hoy queremos hablarles de un servicio nuevo para nosotros, que es lo que estamos llamando el Cloud Governance, que es el proceso la aplicación para poder gobernar el acceso a aplicaciones en nubes, específicamente AWS, Azure, GCP, y bueno, un sinnúmero de recursos y accesos que se necesitan para esas plataformas. Un poco de información de la compañía. Estamos prácticamente en ese servicio de proveer servicios de identidad avanzados a nuestros clientes, ya sea aprovisionamiento, solicitud de acceso, gestión de contraseñas, etcétera. Líderes en el Magic Quadrant de Gartner en lo que sería la administración y gobernación de acceso. Pero entonces tenemos dos porciones nuevas, ¿no? de nuestro recurso de aplicaciones, que serían las que notamos aquí en la mano derecha, que sería el Cloud Access Management y el Workload Privilege Management. Y básicamente es una conexión directamente a estos recursos de infraestructura en nube, especialmente AWS, Azure y también GCP, para tratar de entender, ¿no?, quién tiene acceso, cuántos recursos existen, algún tipo de violaciones o problemas que podamos encontrar, y también crear algún tipo de administración en esos sistemas, ¿no? Cómo podemos encontrar algún problema y automáticamente hacer ese proceso de remediar el alerta. La segunda porción de este tema sería lo que sería un Workload Privilege Management, específicamente los credenciales que nuestros usuarios usan para ingresar a diferentes recursos. Puede ser una base de datos, puede ser un servidor, puede ser cualquier otro recurso que pueda estar dentro de estas infraestructuras en nube. Queremos también administrar esos credenciales y proveer algún tipo de rotación para cerciorarnos de que estos credenciales están lo más seguros posible. Bueno, pero sin más, queremos entrar a una demostración. La primera parte de la demostración sería el Cloud Access Management. El Cloud Access Management es una conexión directa a diferentes recursos en nube. Como hemos mencionado, son las plataformas más importantes que hemos visto que nuestros clientes usan. Amazon, AWS, Microsoft, Azure y también Google en GCP. Y prácticamente cuando establecemos esa conexión, podemos entender un poco más cuál es el acceso. Podemos entender en detalle cómo gobernar el acceso a diferentes tipos de recursos, ya sea identidades de usuarios o ya sea algún tipo de identidad que se está usando para algún tipo de automatización, u otros requerimientos que tengamos que verificar dentro de estas plataformas, y también cerciorarnos de que la configuración de estas plataformas está correcta, basada en alguna política de cumplimiento o mejores prácticas en la configuración, etcétera. Pero aquí podemos ver prácticamente todo tipo de acceso. Acceso específicamente que esté en el público, o sea, que tenga acceso público desde algún tipo de recurso, sea un servidor, ya sea una base de datos, etcétera. Podemos entender exactamente cuál fue el riesgo de tener estos recursos de una forma pública, ¿no? Entonces, entre otras, tenemos lo que nosotros llamamos el Shadow Access. Es un acceso de diferentes cuentas y diferentes identidades, diferentes redes en el Internet que posiblemente tengan acceso a algún recurso dentro de ese entorno. Queremos verificar si es necesario tener ese acceso o no. Lo que queremos al final del día es todo lo que nosotros nos enfocamos en lo que sería gobernar el acceso. Tratar de entender exactamente quién tiene qué privilegios, quién no debería tener ciertos privilegios, es prácticamente lo que estamos tratando de verificar usando nuestra plataforma de Cloud Access Management. Como les mencioné, yo tengo, por ejemplo, 12 configuraciones aquí de diferentes recursos. Varias de ellas están en Azure, la gran mayoría está también en lo que sería Google Cloud.
pero hay un sinnúmero de diferentes configuraciones que nuestros clientes pueden hacer para nosotros entender qué está sucediendo dentro de esos entornos en nube. Y prácticamente tenemos una serie de lo que nosotros llamamos guardrails, es una serie de requerimientos, de verificaciones que podemos hacer, también políticas de cumplimiento, ya sea por un cumplimiento de seguridad o otro que tengamos específicamente para ciertos países o requerimientos, podemos incluirlos dentro de esta política de lo que el producto verifica, ¿no? O puede conectarse a esas plataformas y validar que estamos bajo una configuración correcta dentro del ambiente. Si notamos, tenemos cientos de estas políticas listas para ser configuradas y podemos conectarnos a los entornos y podemos sacar algún tipo de alerta. Los administradores pueden recibir algún tipo de correo electrónico, pero sí entender cómo está la configuración de estas plataformas en nube prácticamente. Entonces, les muestro un ejemplo. Vamos a decir que quizás yo estaré buscando qué acceso tiene cierto empleado a unos recursos dentro de Amazon, de AWS. Entonces, voy a escoger a uno de mis usuarios. Prácticamente, el análisis que nosotros brindamos en esta configuración es sobre el acceso y la identidad que se estén usando dentro de ese entorno. Tenemos otras políticas para verificar la configuración, etcétera, pero prácticamente lo que queremos es validar que el acceso esté correcto y así podemos iniciar algún tipo de certificado de acceso, alguna campaña para verificar que alguien tenga el acceso correcto, etcétera. Pero en realidad, si miro a este empleado, por ejemplo, me da una gráfica de exactamente qué acceso tiene esta persona. ¿Qué acceso tiene, por ejemplo, a los S3, los recursos S3 buckets? También, por ejemplo, algún tipo de función en Lambda. Entre otras, puedo visualizar qué tipo de conexión se está dando a este empleado. Pero lo más importante de esta faceta también es si, por ejemplo, hay una serie de privilegios asignados a este usuario. Por ejemplo, tiene casi 4,000 privilegios asignados, pero en realidad solamente él usa 147 de ellos. Y la pregunta es, bueno, ¿es necesario que este empleado tenga esa serie de privilegios, específicamente aquellos que no esté usando? Entonces podemos entender un poco más, de una forma más avanzada, usando lo que nosotros llamamos el Predictive Identity, quién tiene acceso, cuál es la relación entre un servicio, el acceso y la identidad del usuario, y entonces podemos determinar si queremos eliminar o quitar algún tipo de privilegios que tenga alguien dentro de la empresa. Entonces, el Cloud Access Manager para nosotros es una solución que nos permite identificar, conectarnos e identificar qué tipo de configuración ya existe dentro de ese entorno en nube. Si, por ejemplo, uno de nuestros clientes quisiera empezar lo que sería una prueba, nosotros desde el primer día podemos ver 90 días en el pasado y verificar que esta persona tenga el acceso correcto. Si hubo algún tipo de cambio, algún tipo de violación, podemos crear esas alertas, que son las que prácticamente podemos ver en esta porción de alertas. Tenemos casi 1000 alertas, gran mayoría de ellas serían importantes. Entonces podemos analizar, podemos identificar un poco más en detalle qué violación podemos encontrar en todos esos entornos. Entonces, como les mencionaba, esta es una de dos soluciones que tenemos dentro del suite de soluciones dentro de SailPoint. Esta que acaban de ver es el Cloud Access Management. La segunda que les voy a mostrar es el Workload Privilege Management. Y esta es prácticamente de identificar en estas mismas plataformas, y las dos soluciones juntas hacen un sinnúmero de funcionalidades avanzadas para identificar quién tiene el acceso, cuál configuraciones tenemos y ahora las credenciales que se están usando dentro de la empresa para ingresar, por ejemplo, a un servidor o a una base de datos, etc. ¿Cuál es la seguridad que queremos incluir en
en esa rotación de credenciales, en el acceso que se le estén dando a estas aplicaciones o recursos, y también identificar qué exactamente está sucediendo cuando alguien se conecta a uno de estos recursos dentro de las tres plataformas más importantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es prácticamente, nosotros tenemos el vault. Este vault es donde están los credenciales. Nosotros hacemos una rotación cada cierto tiempo de los credenciales para cerciorarnos que por razones de seguridad estén bajo cumplimiento o algún tipo de rotación con tiempo, pero prácticamente nosotros nos encargamos de no solamente tener esa responsabilidad de mantener los credenciales, pero también queremos cambiarlos de vez en cuando para enfocarnos en esa rotación que es sumamente importante. Las colecciones que tenemos, y le pongo un ejemplo, yo tengo, por ejemplo, en mi demostración aquí, yo tengo 2 servidores. Un servidor, por ejemplo, me da una conexión de SSH. La segunda tengo una conexión de RDP, que sería un Remote Access. Y tengo en este ejemplo 2 tipos de credenciales. Tengo una credencial que es un usuario normal. Este es el usuario que vamos a decirle estándar, que no tiene administración, que no tiene acceso, simplemente puede entrar y puede hacer su trabajo, pero no necesariamente hacer algún tipo de cambio. Del otro lado, sí tenemos un segundo credencial que nuestros usuarios pueden hacer un tipo de checkout, es decir, desde este tiempo a este tiempo voy a hacer un checkout de los credenciales para hacer algún tipo de configuración, algo que tenga que hacer en este servidor en realidad. Entonces, como ejemplo, yo prácticamente puedo conectarme. En esta conexión me permite poner algún tipo de descripción de por qué estoy haciendo esa conexión o no. En el caso mío, lo que voy a hacer es que voy a conectarme con el usuario estándar. Y entonces tengo otra ventana que acaba de abrirse, que es esa conexión de Remote Desktop que estoy completando dentro de del mismo ambiente. Entonces, esta funcionalidad de no solamente inyectar los credenciales, tener el acceso, pero cualquier otro cambio que se esté dando a este recurso, a este servidor, por ejemplo, podemos grabar de una forma de un video, de una forma de auditoría, grabar exactamente qué se está haciendo dentro de este servidor para identificar si existe algún tipo de cambio, alguien que esté haciendo algo que no debería, algún tipo de violación, etcétera. Podemos crear esa auditoría o ese video específicamente mostrando qué se está haciendo dentro del servidor o no. Entonces, esas son las 2 soluciones. En realidad, la faceta donde estas 2 soluciones están incluidas es lo que se llama el Cloud Governance de SailPoint. Si hay alguna otra pregunta, comuníquese con nosotros. Estamos muy contentos en hacer una demostración un poco más detallada. Si tienen alguna pregunta o duda, comuníquese con uno de los representantes de ventas y estamos disponibles para ayudarlos de cualquier manera. Hasta ahora es Lázaro, un placer estar con ustedes y hasta la próxima.